Estamos hablando con Fernando Alves. Fernando, gusto recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío. Bien, bien, por acá. Bueno, te meto en el clima clásico ya, ¿no? Porque me imagino que vas por la calle, por donde vayas, la gente te pregunta acerca de lo que implica todo un clásico, que en esta ocasión es la final del intermedio, que no suma para la tabla anual, pero los clásicos, ¿cómo lo tomás vos a este clásico? ¿Es muy importante? ¿Es intermedio, digamos, o es un clásico más? No, yo siempre digo que los clásicos nunca es un clásico más. Y te explico por qué. Si bien, bueno, estás definiendo un campeonato intermedio que vos podés decir, bueno, no tiene mucha importancia, eh, o nadie, como que nadie cuenta mucho, fui campeón del intermedio, como que los campeonatos que se festejan son otros. Mm. Pero un clásico nunca, nunca, porque los clásicos dejan huella. Y a veces si no son trascendentes, lo que ya te digo, en cosas muy importantes, queda anotado cómo te fue. Si te va mal, queda anotado. Y después cualquier cosita enseguida te lo cargan en la mochila de las derrotas o de las cosas malas, y a veces sirven para correr a un técnico, para un jugador no renovarle un contrato, para un montón de cosas. Por eso yo siempre digo que los clásicos son todos importantes, importantísimos para los jugadores y para los entrenadores, por sobre todas las cosas. Fernando, a ver, ¿cómo tomaste el gol de Baví el otro día, no? Porque quedamos todos hablando durante la semana acerca de ese gol que lo puso a Peñarol en esta final, lo depositó, pero veníamos hablando de Baví como que era un jugador en general, digo, capaz que vos tenés otra opinión, como que Baví evidentemente no había dado lo que se esperaba, si bien no lo conocíamos, pero el presidente en su momento dijo es un bombazo, dijo Ruglio, que traemos a Peñarol. Spencer había dicho que podía ser, o lo comparó con Spencer Novik, pero el otro día dejó todo el mundo con ese grito de gol, con el pedido de perdón del jugador. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo en definitiva, a Baví no lo conocíamos mucho, ¿no? No, Nadie, nadie. nadie lo conocía mucho. Entonces, te tenés que guiar por lo que más o menos te decían. Eso de Spencer me pareció un poco mucho, pero bueno, está. Generalmente pueden ser comparaciones que te lo hace alguien que no sabe mucho de fútbol, pero bueno, yo digo, por algo lo trajeron, por algo ganaba lo que ganaba, porque le hicieron un contrato suculento que por lo que pude ver en estos días hasta el contratista ganaba plata. Sí. Entonces, Sí. yo digo, Estamos hablando de unos $40.000 y unos $6.000 que andaban por ahí. por mes, una cosa que no digo yo, ¿cómo han cambiado las cosas? Lo capaz que es así, yo no sé, yo te digo porque me sorprendió. Y bueno, yo el otro día cuando iba a entrar, porque ya por lo que yo tengo entendido, por lo que escucho y me cuentan, como que los dados ya están echados como para que no siga. Y cuando vi que iba a entrar, yo digo, este hace un gol. Y dicho y hecho, y son cosas que se dan a veces en el fútbol, y en este caso se dio. Claro, claro. Increíble, increíble, pero fíjate que a Peñarol le dio la posibilidad de meterse en esta final, de tener la chance de jugar un clásico, y eso siempre es importante. Fernando, ¿qué le significa desde tu lugar, de tu visión? Obviamente estamos lo que es Aguirre para Peñarol. Que Aguirre, como que en el entorno en general dice, por más que tiene alguna persona en contra, pero como que es el técnico que le agarra la mano a Peñarol. ¿Es así? ¿Lo ves así? Yo creo que él tiene una gran habilidad para relacionarse, sobre todo con los dirigentes, y después en base a la conformación, a los jugadores que les llegan y todo eso, yo creo que se las arregla como para mantener un equipo competitivo. Yo creo que un entrenador no pasa solo por las virtudes de lo que puede aportar futbolísticamente, sino que tiene que ser un gran gestionador en otros aspectos, ¿no? Ujú. Fernando, ¿qué clásico te acordás vos? Saliendo un poco del contexto de este domingo, que vamos a seguir hablando un poquito más adelante, pero que hayas sido protagonista vos. ¿Qué clásico te acordás que dije, dentro de una cantidad, ¿no? Que jugaste, ¿no? Y que lo hiciste de muy buena forma. Pero ¿qué clásico te quedó en la cabeza tuyo? Bueno, el que más me quedó, no que me quedó en la cabeza, sí, pero el que más sufrí fue el que perdí, porque estuve 3 días sin salir de adentro de mi casa. A ver, a ver.
Y el día, sí, nos dirigía a Cubilla, empezamos ganando 1-0, quedamos con 9, pasamos a perder 3-1. Hubo un gol de Nelson Marcenaro, faltando 9 minutos, quedábamos con 9, y en esa jugada se nos desgarra Rubén Paz, y prácticamente éramos 8 dentro de la cancha. Perdimos 3-2, año 81. El gol increíble. Me hizo un gol el Indio Molina, mi amigo el Indio, el pelado Eduardo de la Peña, mis amigos, y Víctor Espárrago. Era imposible ganar ese partido con quien, no por el pelado de la Peña, pero sí es raro que te hagan un gol el Indio Molina en una serie de rebotes adentro del área, y Víctor Espárrago el otro. Pero bueno, eso me quedó marcado, porque aparte estuve 3 días que no podía salir de mi casa. ¿No? Porque era una vergüenza salir a la calle. Y salgo a la calle, agarro a las 3 cuadras, tengo que parar en un semáforo y miro para el costado, y era el Cacho Blanco, estaba amigazo también, y se reía el Cacho, y yo me agarraba la cabeza y bajo el vidrio y le digo, 3 días encerrado, salgo y me encuentro contigo, le dije una cosa, digo, y el Cacho se reía. Después estuvimos en la selección juntos, y nos llevamos espectacular con el Cacho, gran tipo. Claro. Fernando, ¿cuántos años anduviste por el tema selección? Arrancaste desde los juveniles, que bueno, fuiste protagonista también con los juveniles en aquel 79, ¿no? Frente a Maradona, sí. El sudamericano, el mundial, después la selección mayor. ¿Cuántos años frecuentaste la selección? Yo no sé, porque esas cosas antes como que no se contaban, hoy se sacan estadísticas de todo, pero desde mi primera citación en juveniles, que me llevó 77, 78 y 79, porque jugué 2 sudamericanos, porque era el más chico en el sudamericano del 77, junto con Rubén Paz, éramos los 2 más chicos. Rubén un mes mayor que yo. Uh-huh. Y por eso repetimos 77, 79, y a fines del 79 ya me citan a la selección mayor cuando volvemos de Japón, del Mundial de Japón. Uh-huh. Y ahí no juego enseguida, y mi primer partido lo hizo fecha hace poco, lo jugué, creo que fue el 16 o 18 de julio del 80, que se festejaba exactamente el 50 aniversario del primer partido en el Estadio Centenario, que había sido en 1930 Uruguay-Perú, y en el 80, 50 años después, el mismo día, se hizo un Uruguay-Perú. Ahí debuté yo, salimos 0-0 con Perú. Y jugué mi último partido el 8 de junio del 97 en la selección mayor. O sea que entre selección mayor y selecciones juveniles pasaron como 21 temporadas. Impresionante. Y no estuve, las veces que no estuve citado fue porque yo tuve 3 grandes lesiones, sí. una en cada rodilla, que me llevó un tiempo importante recuperarme, y una fractura en el puño de una mano, que también me llevó muchísimo tiempo recuperarme y hacer tratamientos, porque era en un lugar muy difícil después para soportar los pelotazos y todas esas cosas. Y bueno, y en esos momentos, cuando tenía alguna lesión, te voy a decir la verdad, fue las veces que quedaba por fuera de la selección. Y yo siempre le digo, cuando a mí me dicen algún título o algo, que el rescato de mi carrera es lo prolongada, jugando, jugué 15 años en Peñarol, me iba, volvía, porque por temas de contratos, ¿no? Sí. Y más lo de la selección, o sea que esa es la satisfacción más grande que a mí me queda. Me lo preguntaban después de lo de la Copa América del 95, y yo digo que lo que más rescato de mi carrera es la cantidad de años, desde prácticamente los 17 años hasta los 38, que me retiré jugando a gran nivel, del punto de vista de lo que significa la selección y Peñarol, y jugando con todos los técnicos, que eso es otra cosa importante, porque viste que a veces hay jugadores que son de un técnico. Sí. Y van para todos lados y jugás, y si yo cuento Peñarol, la selección, yo qué sé, y jugué con todos, con 15 técnicos distintos, y jugaba, siempre, gracias a Dios. Eso es lo que yo rescato de mi carrera. ¿Y quién te aportó más de esos técnicos que pasaron por Peñarol, por ejemplo? Me refiero directamente.
todos, pero por ejemplo, el peor que tuve lo tuve afuera del país y también me aportó muchísimo porque sabés todo lo que no tenés que hacer y no podés. Claro, todos te aportan. Para un lado, para otro, todos te aportan para mejorar. Pero tuve realmente fenómenos y en distintos momentos también de su vida. Pero Bentancur era un fenómeno. Lo agarramos en los juveniles y ahí hay una generación. Y a Raúl Bentancur y al profe Gesto hay que sacarles el sombrero porque ellos conformaron las primeras selecciones nacionales de verdad, juveniles, trayendo muchísimos jugadores del interior. Y yo creo que ellos sacaron un par de generaciones ahí, como el caso de Rubén Paz, Venancio Ramos, Manolo Anzorena, Mario Saralegui, Hugo de León, Ariel Krasowski, el caso mío, un montón de jugadores. Bueno, ya venía en tema de juveniles también desde el 75 con el Flaco Rodolfo, con un montón de jugadores más que después, toda esa camada de jugadores que fueron en la segunda mitad de la década del 70, pasaron por juveniles, fueron los que en el 80 ganaron la Copa de Oro, en el 81-82 sacaron a Peñarol campeón de América y del mundo, claro. Ganaron la Copa América del 83, ganaron la Copa América del 87, sacaron a Peñarol campeón de América en el 87, a Nacional campeón de América en el mundo en el 88, y con los restos también llegamos ya veteranos algunos que logramos la Copa América en el 95. Creo que fueron 15 años más los de juveniles que fueron gloriosos de nuestro fútbol, y con todo así, todos te criticaban, Es cierto, pero esa entre el 80 y el 90 específicamente fue espectacular. Vos decís justamente lo del 95, lo del 95 también que se estiró hasta ese momento, pero entre el 80 y el 90 fue brillante y fue una época en la cual todos sabemos que no se ganaba mucho dinero, porque ustedes con los logros que tuvieron hubieran sido multimillonarios y de hecho no ha sido así. Bueno, fíjate que ¿qué pasa? También en Europa podía llevar cupos, había en una época un jugador, después había dos, era muy difícil. Por ejemplo, cuando yo me fui a jugar a Colombia tenía una oferta para irme a jugar a España, a Marbella, y me fui a Colombia, porque en Colombia se pagaba muchísimo más. Uh-huh. Y bueno, después fue cambiando, después se metió la televisión y muchas cosas más, y te daba para tener un buen pasar, y si hacías las cosas bien y prolijas, estaba bien. Te podías hacer una buena plataforma, pero no nada que ver con los dineros que se ganan hoy día, ¿no? Claro. Fernando, vení, volvemos a la actualidad y después volvemos al pasado porque está bueno, viste, esto de vos viviste el Mundial del 86 también, que la gente mucho lo recuerda, era una generación en la cual había terribles jugadores y si uno dice, si esa selección hubiera tenido, no sé, el 60% de lo que tiene hoy la selección en el aspecto profesional y me imagino una cantidad de cosas desde el punto de vista del apoyo, ¿no? Pero ya volvemos a eso. Fernando, entre Mejía y Aguerre, ¿con qué te quedás? Y quiero que seas bien parcial, ¿no? Que quiero que seas objetivo 100%. Mira, no puedo ser muy parcial porque a Washington lo conozco. Él estaba en Miramar, yo lo entrené en Miramar hace ya unos cuantos años. Es un muchacho espectacular, del cual tengo profundo afecto y cariño, y entonces me cuesta dividir un poco. Uh-huh. Creo que tiene una condición física espectacular, es impresionante la potencia que tiene, y ahora lo veo un poco más aplomado. El tema de él siempre va a pasar por el carácter. El día que él se tranquilice y logre en momentos complicados pasar desapercibido, creo que va a terminar de moldear una personalidad deportiva que es lo que a veces lo saca un poco de su foco y lo puede llegar a hacer cometer algún error. Y Mejía es un arquero de selección, yo creo que anduvo muy bien, perdió el puesto con Roget, creo que Roget era en ese momento y es un arquero superior, pero que está en un buen momento y es un buen arquero. No
no te puedo decir más porque aparte realmente no lo conozco, ¿no? Ujú. Lo de Aguerre, que vos decías, justamente los estados de ánimo de él son los que lo llevan a veces a pasarse de la línea, pero si vos le sacás eso, ¿no pierde parte de esa esencia de la personalidad de él? Porque yo no lo veo a él calladito en el arco, no yendo corriendo a, no sé, a protestar algo, y a veces si le sacás la esencia a la persona, es difícil también, porque le sacás parte de lo que es el contexto general del jugador. El jugador es todo, ¿no? Es el físico, es las condiciones, el talento, pero también su cabeza. Sí, sí, pero a veces vos podés tener la misma garra, gritar, porque el arquero puede hablar y gritar permanentemente, eso está perfecto. El tema es de repente cuando te metes una corrida y te vas del arco 50 metros, que no cambias nada, ¿viste? Son cosas que después que te pasa el tiempo y que vas dejando la juventud atrás y te vas agarrando otra experiencia deportiva, porque a todos nos pasó, decía, ¿qué hacía yo cuando hacía tal o cual cosa? Y vos ves que los años te van dando otro manejo de las situaciones y los tiempos. A veces no precisás levantar la voz para lo que estás demostrando para todo el mundo. Vos en la cancha podés manejar las cosas sin que nadie se dé cuenta, a eso me refiero. Ujú. Fernando, vení, voy un poquito a la Mirá, yo selección. tuve un Sí. compañero que paraba atrás de los árbitros y le gesticulaba como que le estaba diciendo de todo, y el árbitro no lo veía, la tribuna del estadio lo veía, y cuando le hablaba le decía, está bien, estás cobrando espectacular, sos el mejor juez que hay. Y atrás las señas eran para la tribuna, eran otra cosa. Y en el estadio había una silbatina, de repente se pensaba que le estaba diciendo cualquier cosa al juez y era todo lo contrario, ¿no? Por eso te digo, viste que a veces no todo lo que se ve es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Mirá, es más, yo creo que Carlitos Bueno, que lo conocemos todos, en alguna oportunidad manejaba un poco esa gestualidad de estar hablando de una forma que la tribuna se venía abajo y sin embargo, no digo que le dijera está todo bien, pero no era tan ofensivo o agresivo como parecía, me parece. Sí, yo creo que sí, Carlitos es más bueno que es buenísimo. De pasar también tiene esos arrebatos a veces, Claro. ¿viste? Que te parece que está enchufado, no sé, a 220 o 240, no sé. Sí, sí, sí. pero está, a veces, ¿viste? Las formas o esos arranques que tienen algunos no condicen con la calidad de las personas, ¿no? Por eso mantener el equilibrio adentro de la cancha es importantísimo. Fernando, ¿se puede mantener el equilibrio con el arbitraje actual? Yo no sé qué opinas vos entre el arbitraje, Ah, entre los jueces y el VAR, porque yo creo que estamos en un momento muy difícil, complicado, es mi opinión y no quiero influir en la tuya, que vos tenés obviamente tu personalidad y tu opinión, pero creo que estamos en un momento medio complicado. No hay jueces como los de tu época con esa personalidad que a ustedes lo respetaban. Y hoy está el tema del VAR. Dame ese contexto, porque a veces los jugadores se pasan también, pero los jueces provocan cosas. sí, a mí lo que me pone mal, porque yo considero que el error forma parte del fútbol, o el equivocarse. Sí. Forma parte del fútbol, porque el fútbol, aparte, le estamos sacando una de las cosas más lindas que tiene. El fútbol, el fútbol permite el engaño legal, estoy hablando, ¿no? Mm. El fútbol es picardía, el fútbol es un montón de cosas que por eso lo han hecho que por más de 100 años sin andar toqueteando las reglas sea el deporte rey en el mundo. Mm. Entonces cuando le empezamos a decir ya parece un juego de PlayStation, fíjate que el tiempo que se demore, aparte vos me decís llegó el VAR, ¿solucionó los problemas? No, de repente puede haber alguna jugada más o menos que te la corrijan, pero se cometen errores más groseros con el VAR, es que cuando no había VAR. Sí. Pero ¿por qué digo más groseros? Porque lo estás viendo y te están cobrando otra cosa. Entonces, si vos tenés VAR y a su vez el VAR tiene interpretación, no te sirve de nada. Si tenés el VAR y vos ves una vez, es blanco o es negro, no tiene que haber grises.
No sé si me explico. Sí. Por eso para mí el VAR sería importante, como está el ojo de águila en el tenis, que la pelota pica afuera o adentro o en el fleje, que se llama. Y bueno, y no hay dos opiniones. Lo mismo si la pelota pasa a la línea del arco, si se va afuera o no se va afuera, y lo mismo que lo del offside. El offside, hasta el día que vos no tengas el momento de una cámara que te esté mirando al jugador que va dirigido el pase y el momento del contacto que puede estar a 30, 40 o 50 metros o a 1 metro, que vos no tengas todo al mismo tiempo, y bueno, va a ser un si Dios quiere, como digo yo, ¿no? Es imposible cobrar el offside, y después te trazan líneas que a veces te dejan más dudas que certezas. Claro. Pero Fernando, ¿qué crees que ha pasado? Porque uno, capaz que el ejemplo más de años, ¿no? Que uno ve, dice, yo conocí de chico a Ramón Barreto, que te arbitró, me imagino, una cantidad de veces. Barreto quedó en el tiempo. Pero hoy veo jueces que tienen algo de técnica, pero como que le falta la personalidad, que la personalidad en el arbitraje es fundamental. ¿No notas eso? No sé si estás por ahí. Ramón era un fenómeno, aparte si lo querías, entre comillas, voy un poco al término, lo querías afilar o le querías hacer algo, todo te sacaba el toque y te decía, calmate porque te vuelo, ¿viste? Y sabías que con él no jugabas. Me acuerdo una vez un clásico, estábamos ganando 2-1, dirigía Ramón de noche, ese día, si mal no recuerdo, debutaba Diego Aguirre, debutaba Gustavo Matosas y no sé si el Tito. Entonces, a la derecha yo miro el reloj, estábamos en la hora, 2-1, y la pelota contra la derecha, entonces yo sigo, pues había un poquito como de rocío, entonces me queda la cabeza muy cerca del palo derecho mío abajo, la pelota se va afuera y estaba en la hora, casi 2-1. Entonces yo me hago como que me pegué la cabeza contra el palo y me agarraba la cabeza y me quedaba tirado. Y se agachó y se me pone al lado del oído y me dice, no te hagas el vivo, me tires a la gente en contra. Me dice, parate y sacar rápido y descuento poco. ¿Y vos qué hiciste? ¿Reaccionaste enseguida? Fue como que me tiró un resorte. Ahora no pueden hablar. Y después descontó lo que tenía que descontar, pero me paró al toque y no me sacó nada, fui, pues ya me sacamos, ¿viste? Claro. Pero te quiero decir, tenía esas cosas, ¿no? Era un crack, Ramón era un crack. Claro, eso es tener cancha, ¿no? Entre otras cosas, como se dice habitualmente, boliche, calle, ¿no? Ese tipo de cosas que un futbolista, porque vos saltaste enseguida, sacaste al toque. Claro, pero aparte le dije, no, es mucho. Yo le quería decir, le quería buscar la conversación, pero no, me cortó en seco cuando me parece, me saca rápido, no me tires la gente en contra. No. Y bueno, pero aparte no, era un crack. No, Fernando, no vení, tema centro delantero Nacional, porque Nacional está en problemas ahí, ¿no? Porque está el tema Carneiro, está la lesión de Bentancur, está Santander que ha tenido esta dificultad con el hijo y que lo hizo irse a Paraguay y volvió. Está este chico argentino, colombiano que llega ahora desde Argentina, Diego Erazo. Está lo de Évere que está lesionado. ¿Cómo observás ese panorama ahí? Y sí, que se le han lastimado muchos jugadores en una zona importante de lo que es para un equipo, ¿no? Y creo que, yo era re hincha del Chino. Creo que en algunos casos le faltó un poco de experiencia para manejar de repente situaciones, que es lo que yo te digo, no estoy hablando de cosas futbolísticas, pero... ¿En qué sentido? De repente, a ver. Y bueno, y de repente cuando hacían declaraciones, incluso hasta los propios dirigentes, ¿no? Pero no me quiero meter en los temas nacionales, lo que sí sé que la hincha tuvo que soportar de repente presiones muy grandes con el tema del hijo y él, que para mí el hijo es un extraordinario jugador de fútbol. Y él hacía muy bien, porque si el Chiquilín andaba bien, no tenía por qué no ponerlo. Y a veces les cuestionaban esas cosas y a mí me parecía horrible, y esas cosas te van desgastando.
yo qué sé, yo será que lo aprecio tanto al Chino que es más, quería que le fuera re bien. También reconozco que llegó Martín Lazarte y corrigió algunos aspectos ahí en el mediocampo, cambió un poquito el sistema y Nacional lo ves un poquito más prolijo del punto de vista defensivo. O sea, tampoco me puedo aventurar mucho porque yo no los veo entrenar ni nada de eso. Te digo lo que se ve así a grandes rasgos, ¿no? Claro, pero lo del Chino, ¿crees que estaba preparado o no para justamente el momento de Nacional? Porque a ver, lo que pasa que es como un jugador cuando debuta en primera, algún día tiene que debutar, por más que le falte cosas, y a veces hay cosas que se van ganando con la experiencia, con el transcurrir de los partidos, y a veces de repente un entrenador para un equipo grande lo podés tener un tiempo más formativas o en la tercera, o lo tenés que tener con un paso previo como ayudante de un entrenador con espalda, que tenga un montón de cosas y que vos puedas ir absorbiendo todo ese conocimiento, que es importantísimo para después del punto de vista deportivo y del punto de vista de gestionar los planteles, porque tampoco es lo mismo gestionar formativas o juveniles que gestionar jugadores grandes. Ese era un gran problema, por ejemplo, yo recuerdo que don Raúl Bentancur tenía. Él era un tipo de entrenador con lo que éramos nosotros juveniles, y ya cuando pasás a otra etapa es distinto porque tenés otro trato. A veces no podés, porque también hay distintos tipos de entrenadores. Están los que son muy ejecutivos, secos, fríos, y tenés otros entrenadores del tipo paternal, como era Roque Máspoli o Hugo Bañulo, ¿entendés? Claro. Y yo vi salir campeones con todas las formas y con todos los sistemas. Por eso te digo, ¿quién tiene la verdad en el fútbol? La verdad revelada no la tiene nadie. Es cierto. Porque siempre pasa el fútbol, pasan los años y siempre aparece, es lo mismo que los sistemas. Fernando, ¿me das un segundito? ¿Me das un segundito que tengo que despedir? Dale. Tengo que despedir a la gente de Radio Clarín. Hasta esta hora estamos conectados con la gente de Clarín, la 580M, así que le mandamos un abrazo. Y mañana estamos nuevamente a las 13 horas junto a ustedes. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube, a través de Espacio FM, 91.5 de Mercedes y Canal 11 de Fray Ventos. Disculpa que te corté, es cierto, a través de todos los sistemas de alguna forma se gana, ¿no? De ese sistema más alejado de parte del técnico, como puede ser un caso Bielsa, que uno lo ve como que no es tan cercano a los jugadores, y como casos que vos decías, el de Bañulo, uno históricamente supo que era muy cercano, y los esquemas tácticos ni hablar. Pero claro, a ver, yo en el 76 era un adolescente grande y yo estaba de suplente en el Defensor Campeón y trabajé con el profesor de León. Me hubiera gustado tenerlo cuando ya con más años encima en mi carrera, porque podía haber aprendido muchísimo más y podía haber hay una edad que uno está en todos los detalles y todo, y a mí a esa edad me pasaba todo por arriba. Había cosas que no tenía ni idea de dónde estaba parado. Y bueno, pues eso te vas dando cuenta. Vos imaginate que tenía de compañero a Cubilla, y yo a veces los sentía hablar y yo decía, ¿de qué hablan estos tipos? ¿Entendés? Claro, tenía 16 años, él tenía 30 y largo ya. Y yo lo sentía que de repente hablaba con Beethoven, con Baudilio Jauregui, con Salomón, con Pedro Grafín, y hablaban, y estaban 20 años arriba mío, y yo había cosas que no las entendía, o cosas que hacían que yo decía, ¿por qué será? Y bueno, y ahí es como vos vas entendiendo. Yo recuerdo que todos los miércoles había, en Defensor se hacía una comida, todos los miércoles de noche, en invierno, una useca o lo que fuera y todo, y Hugo de León era muy amigo de Julio Pérez, y lo invitaba, y se ponían a hablar, y hablaban, y yo veía que estaban horas, y yo estaba embolado. y yo después pensaba, hubiera pago por no tener los 16 años que tenía, tener 30 y quedarme ahí sentado toda la noche igual escuchando. No sé si me explico. ¿Viste? Entonces vos y después te acordás, con razón a este tipo dijo aquella vez, pero te dabas cuenta 10 años después.
Sí, sí. Bueno, en ese momento estarías como los de ahora que están a veces con el celular, ¿no? Digamos. Claro, sí, no existía. No existía. Más, imagínate. Si hubiera tenido uno, estaba con el celular, obviamente. Claro. Pero bueno, está. ¿Qué querés? También me pasaba con Roque, con Máspoli. Decir que a Roque lo viví de muy joven hasta muy veterano. Entonces, pude hablar mucho y aprendías cosas que realmente eran unos fenómenos. Después cuando yo me ponía a pensar y yo decía, con razón estos tipos ganaron todo y ganaron lo que ganaron, eran unos fenómenos. Claro. Fernando, ¿qué te gusta de Peñarol? De este Peñarol, del funcionamiento de Peñarol, ¿y qué no te gusta, digamos? Lo que más me gusta y lo que ahora veo menos, la camiseta. ¿Cómo? La camiseta. La camiseta, o sea, la amarilla y negra raya. ¿No te gusta? ¿Cómo? Yo voy a ver a Peñarol o miro por televisión y no veo a Peñarol con la camiseta amarilla y negra rayas y me viene una cosa que no lo puedo soportar. Me viene algo, yo estoy acostumbrado. A mí me gusta la camiseta de Peñarol. Es lo que más me gusta y ¿qué querés? Lo viví así siempre, lo llevo, y no ver a Peñarol con su camiseta original me pone de mal humor, de verdad. y entrando en el aspecto futbolístico, digamos, dentro de la cancha, ¿qué es lo que te gusta? No, que ha cambiado mucho, que el fútbol hoy por hoy es muy físico, es muy previsible. Vos no encontrás jugadores que te encaren y que te apunten al medio del pecho y no sabés para dónde te van a enganchar. Noto carencias a la hora de defender. Como que los defensas no manejan bien los perfiles y por eso se hacen tantos goles, incluso de pelota parada. Y era una condición del fútbol uruguayo que prácticamente no te hacían goles de pelota quieta y vos ganabas los partidos a los equipos de Centroamérica, los del Pacífico, a todos, porque ellos siempre le venían el descuido. No tenían la técnica que tuvieron toda la vida los jugadores uruguayos a la hora de marcar. Mirá lo que te voy a decir, vos tirabas cuatro zagueros, te hablo de lateral, de zaguero central o lo que sea, te tiro cuatro de... Vos tirabas cuatro defensas a la cancha, independientemente después del sistema que se podía usar. Los tipos, si vos no le decías nada, se miraban así, y entre ellos nomás, mirándose, colocándose y posicionándose, se armaban y te jugaban y no te dabas cuenta. No te dabas cuenta porque tenían técnica para marcar, los laterales cerraban como tienen que cerrar, o cierran y le pegan para donde están apuntando. O sea, como que hay un tema de perfiles, y eso lo ves a la hora de la defensa de las pelotas quietas. Uh-huh. Vos sabés que coincido en eso, ¿no? Y hemos hablado acá, analizado también el tema de los perfiles, los laterales, la parte defensiva que se ha perdido una cantidad. Leo Fernández, ¿es un fenómeno de verdad o no es tan fenómeno? Perdona que te cuente, que te diga, porque yo es una cosa que la vengo hablando hace años, y cuando yo la hablo es como que sobrevuela y nadie te da pelota, ¿viste? Uh-huh. Y cuando vos te pones a pensar, Uruguay queda fuera de la Copa América, una jugada de pelota quieta. Sí. Y así te empiezo a nombrar, y te nombro un montón de partidos, de Copa Libertadores, de los grandes, de esto, del otro, todo, y vas a ver que siempre está metida la pelota quieta. Y si no, miralo incluso en el campeonato uruguayo, ¿cuántos goles hoy se hacen de pelota quieta? Cosas que antes sucedían poco. Está bien, yo de la misma manera te puedo decir, Peñarol en el quinquenio hizo para venirme en el tiempo, pero tenías un Bengoechea que te la ponía en la cabeza, se ejecutaba, ¿no? Y aparte cómo lo hacía, era impresionante. Y después tenías tipos como Lucho Romero, como Carlitos de Lima, gente que ganaban de arriba, el Bola cuando iba al ataque, el Vasco, o sea, un montón de cosas, y los goles que hacíamos de pelota quieta eran impresionantes. Pero te quiero decir, es una materia en que la hemos, como que se ha abandonado un poquito. Fíjate los córner. Ahora vi que uno, después de tanto criticar porque se hacen tantos goles de córner, fíjate que ya no existen más los jugadores en el palo. Mirá. En el primer palo ya no los ponen. Esperá, Fernando, esperá que hace 10 días o 15 días estuvimos acá justamente en esta mesa con Julio, con todos los compañeros, una discusión de ese tema, que la observación antes se ponía en el primer palo y hasta en el segundo palo.
yo llegué a jugar con los dos, primer palo y segundo palo. Y si imagínate vos a un técnico decirle que no ibas a poner un jugador en el palo, no jugabas. No, no existía. Sí. Pero aparte, no te da, pero aparte eso hace que el arquero también quede más liberado para el juego aéreo y poder salir más tranquilo, porque a vos se te cierran. A ver, les pongo un ejemplo claro. Inglaterra-España, final de la Eurocopa. Sí. Hace el gol España faltando 5 o 6 minutos. En la hora hay un córner, rechazo, tapa al arquero. ¿Quién la termina sacando de la línea? El jugador que estaba en el primer palo, el español. Ahora no me acuerdo el nombre. Sí, pero es cierto. Sí. Escuchame. Y si no estaba el jugador del primer palo, gol, empataba Inglaterra en la hora. Te da un campeonato. Lo que pasa es que no te das cuenta porque no fue gol. Claro. Pero nadie miró que ese jugador era el que estaba en el primer palo, que no era de los que estaba marcando. Hoy te dicen que es porque no le da la cantidad para marcar. ¿Cómo que no da para marcar? Que yo sepa, hace 100 años se juega 11 contra 11. Claro. Y antes te daba para marcar y ponías hasta dos en el uno en cada palo, y después si no, uno en el palo, uno un poquito más abierta, otro a la corta. Vos de repente tenías 5 jugadores marcando en zona, uno parado en la mitad del área chica, otro a la pasada y uno al borde del área. Y también, te digo, cuando había equipos que no tenían buenos cabeceadores o cantidad de buenos cabeceadores, vos le dejabas hasta 3 arriba, porque le dejabas 3 puntas para que recuperas. Si recuperaba la pelota en el córner, poder sacar rápido en contragolpe. Entonces, ¿vos qué hacías? Si vos le dejabas 3 tipos en la mitad de la cancha, cuando tenías un córner en contra, a vos te iban a dejar 3 tipos que los tenían que marcar. Sí. Uno que sobrara y el arquero eran 5. El que tiraba el córner era el 6. Uno al borde del área para el rebote, 7. ¿Cuántos jugadores quedaban para marcar? Y ahí le achicabas todo el espectro, es cierto. Bueno, pero Fernando, por eso te digo. Pero sí. te pregunto, ¿de quién es culpa eso? ¿Del propio arquero o del técnico que tampoco le dice no, ahí no se pone? Y bueno, Porque eso el arquero tiene que pedir y el técnico tiene que autorizar, decir, bueno, uno va en el palo este y otro en el otro palo. Y bueno, depende del técnico y depende del arquero. Claro. Sí. Vení, salimos de esta. ¿Leo Fernández es un fenómeno o no es un fenómeno? De acuerdo a tu visión, chico que le pega bárbaro, pero a veces desaparece en el partido. ¿Cómo lo observas vos? Y lo otro que tiene algunos altibajos, pero esos buenos jugadores. Yo conocí muchos jugadores que a veces había partidos que no la tocaban mucho. Cuando la tocaban era para hacerte el gol del campeonato, el gol para ganarte el partido. O sea que está bien. Uno siempre quiere que el jugador esté 100% todo el partido, pero bueno, sí, creo que es un jugador que tiene sus altibajos, pero también que es un jugador un poquito diferente, ¿no? Claro. ¿Vos sos de lo que decís que no hay favorito para el clásico o que sí hay favorito de acuerdo a cómo vienen? ¿El que viene mejor habitualmente gana? ¿O pasan cosas diferentes en el clásico? En esta instancia, por ejemplo, me refiero, ¿no? No, es un partido que creo que los antecedentes quedan de lado. Es un partido que ya se empieza a jugar 15 días antes, hasta el partido anterior a un clásico que vos tenés ya en la semana, no te digo mientras lo estás jugando, pero ya empezás a pensar para adelante, ya empezás todo es distinto, hasta el trato con tu familia es distinto. Mirá. Sí. La cabeza la tenés en otra cosa, y toma, o sea, yo en lo personal, y el 90% de los compañeros que yo tuve en mi época lo vivíamos muy intensamente los clásicos. Capaz que yo lo vivía un poco más porque yo, aparte de ser jugador, era muy hincha de Peñarol. Entonces, capaz que eso y a veces tenía miedo que eso me perjudicara, pero por suerte la llevé bien y tuve compañeros cuando era muy joven y fui a debutar. Fíjate, yo debuté en un clásico con 18 años en Peñarol. Y el día que iba a debutar, faltaban 2 fechas para terminar el campeonato uruguayo y llevábamos 1 punto. O sea, si perdíamos nos pasaban, era la época de 2 puntos. Y yo sabía que era mi debut y podía ser mi debut y mi último partido, porque también hubo muchos arqueros que jugaron un clásico, les fue mal y desaparecieron. Y yo lo único que tenía a mi espalda eran el sudamericano juvenil.
y Dinosani me puso, se la jugó y me mandó para la cancha y empatamos 1-1, hice un muy buen partido, pero yo estaba en Los Aromos, no pude almorzar al mediodía, tenía cerrado todo, no me pasaba ni la comida. Y entonces me voy para la zona del dormitorio en Los Aromos Viejos, porque Los Aromos después fue reformado para la Copa de Oro. Sí. Se quedó Brasil y Cataldi hizo un negocio que le daba todo a Los Aromos. Vinieron los brasileros y hicieron. Los Aromos era la mejor concentración de América. Era modelo, momento. sí. Sí, bueno, y teníamos en la habitación y yo dormía, éramos en unos cuartos muy grandes, los dormitorios, y yo dormía en la habitación. Se había ido Mazurkiewicz fines del 77 y me dieron la cama que había sido el chiquito, y dormía con Fernando Morena. Tenía a Fernando que dormía a mi izquierda, o sea, eran muy amplias las habitaciones, Venancio y el bombón Mario González. Entonces llega, yo ni pude comer y me fui para el dormitorio y me recosté, estaba en la cama y entra el bombón y me mira y me dice, ¿estás acá? ¿No? Me dice, y le digo, bombón, no me pasaba la comida. Y le digo, quédate tranquilo, porque ese es el síntoma de que vas a andar notable. Porque yo hace 10 años que juego clásicos y llega este momento y estoy igual que vos. Quédate tranquilo, después que te cambies y entre a la cancha, se te va todo y dicho y hecho. Y fue así, vos sabés que... Pero ¿sabés lo que es que te lo diga un tipo que ya llevaba 1000 clásicos y vos estabas ahí, viste? Y yo miraba el techo y pensaba, digo, pues me juego mi carrera en este partido. Claro. Y bueno, qué bueno vivir un clásico así. La verdad que seguramente de los lados se vive así, pero bueno, vos lo contás del lado de Peñarol. La última, Fernando, ¿cómo ves a Peñarol en Libertadores? Viene de Strongest, la altura. Bueno, hay que hacer una diferencia acá, ¿no? Porque allá es muy complicado. Es muy complicado y el de Strongest anda... A ver, yo lo vi el partido con Gremio que jugaron en el llano y Gremio le pasó por arriba. Hizo 4. Sí, claro, por eso te digo, le pasó por arriba, le aguantaron ahí 20 minutos más o menos. Yo también lo vi, vos sabés, ese partido, lo vi de madrugada un día, ya había pasado el partido. Sí. Sí, claro. Y bueno, por eso te digo, lo ideal es, yo te digo, hacerle 2 a 3 goles. Hay que hacerle acá. Claro. Hacerle en Montevideo, cosa de ir a la altura sabiendo que es complicado. El Die Strongest de parte es un equipo que tiene mucha dinámica y te cuento, el complejo deportivo de Die Strongest, una vez allá hace muchos años con la selección, que fuimos a hacer una aclimatación a la altura, estuvimos 3 semanas en La Paz. No sirve para nada. ¿No? No, estuvimos 3 semanas, pasé con dolor de cabeza, todo horrible. Y a la hora de jugar, mirá, si no nacés ahí, olvidate, siempre te van a llevar una ventaja abismal. Y el de Strongest, por ejemplo, la cancha y todo el entrenamiento está 180 metros más arriba que el estadio. Y el de Strongest baja 180 metros para jugar. Y vos sabés que a esa altura no te puedo decir cómo se siente. ¿Mirá? Se siente esos 150, 180 metros que hay de diferencia de un lado a otro, o sea que ellos todavía te corren más que cualquiera, y es un equipo complicado para jugar allá en La Paz. Pero Peñarol lo pasa, 2 concretas. ¿Peñarol crees que lo pasa o no lo pasa? Y la última es, dame un resultado para el clásico, en un juego periodístico, ¿no? Como se hace habitualmente. Y bueno, para mí va a ganar siempre Peñarol. Le pasa al Die Strongest y le gana Nacional. Todo para Peñarol. Fernando, arriba, Sí. el gusto de siempre. Y si después no se da para criticarlos. ¿Viste lo que dijo Fernando Alves? Que pasaba, que esto, que lo otro, no sabe nada de fútbol. Claro, no, eso, viste, esto bien lo dijiste, que era un juego, ¿no? Porque claro. realmente la realidad a veces es muy distinta. Es distinto. Pero me dejaste ahí con el tema de la camiseta, Fernando. No me gusta la camiseta. Me dejaste con el tema de la camiseta. Bueno, el Strongest juega amarillo y negro. Pero
¿Sabes cuál es también el tema de fútbol? Vos podés planificar un partido, tener todo controlado. A veces una jugada a los 5 minutos, al primer minuto, una lesión de un compañero, de cualquier jugador, una expulsión, un gol, una jugada fortuita que te pueden hacer un gol, te puede tirar la planificación abajo de un montón de cosas. O sea que son tantas las cosas que se pueden dar en un partido que a veces vaticinar unas u otras es un tema complicado. Es cierto, es cierto. Fernando, un abrazo y estamos en contacto y bueno, esperemos con expectativa el clásico a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes, abrazo. Arriba, bueno, allí estaba Fernando Alves, bueno, un referente de Peñarol, hablando un poco de este clásico.